Breve reseña de la organización. El expresidente José Pedro Castillo Terrones comienza su mandato desde el 28 de julio del año 2021 hasta su vacancia parlamentaria por su permanente incapacidad moral tras su intento de golpe de Estado, el día 7 de diciembre del año 2022. Tal fue el caso que este periodo de gobierno se vio inmenso en diferentes actos de corrupción, los cuales hasta la fecha de hoy tienen 7 carpetas pendientes. Sin embargo, no fueron estos actos lo que lo enviaron hoy en día a prisión, sino más bien su fallido golpe de Estado. La corrupción es un cáncer que aqueja a nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito de nuestras instituciones políticas. En el ámbito político es la corrupción la que ha repercutido de una manera negativa en el crecimiento de la inestabilidad institucional, así como el desgaste de las relaciones que establecen los individuos con el Estado. Ya por los motivos ya expuestos, obviamente vemos que la población ha perdido credibilidad en nuestras autoridades, porque cuando llegan al poder, ¿no? Estos se olvidan de los pobres. Y la capacidad que estos tenían al principio de prometer, ¿no? Que iban a apoyar o que los que votaban por ellos iban a ser beneficiados, realmente no cumplen, ¿no? Y se olvidan de los pobres, por así decirlo. Dada la conducta política que vive hoy en día nuestro país y por supuesto la importancia que ha cobrado hoy en día también la corrupción de nuestras instituciones políticas por su mal manejo del presupuesto económico. El objetivo de este trabajo es examinar los actos de corrupción del expresidente Pedro Castillo y sus más cercanos familiares que también se han visto involucrados, ya que tenemos el conocimiento que hasta la fecha de hoy en día son 7 carpetas fiscales en contra del expresidente por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Delitos en curso de investigación que involucran directamente, ¿no?, a su esposa, a su cuñada y a otros familiares. Ya una vez más profundizado el caso de la corrupción, donde se le ve involucrado al expresidente Pedro Castillo, señalaremos los elementos esenciales de la óptica fisiológica que ha abordado en la perpetuación de este delito. Buenos días, docente. Mi nombre es Amy Geraldine Romero Orozco y el día de hoy voy a hablar un poco más del contexto de la organización sobre el caso de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Para empezar hablando de ello, tenemos que entender que la corrupción va ligada a la idea de lo que es la ética pública. ¿Qué es la ética pública? ¿Por qué es importante y para qué es necesaria? La ética pública no es aquel estudio que tiene como objetivo el desempeño de los funcionarios públicos, no basados en la observancia de principios, valores, deberes que garantizan el buen desenvolvimiento profesional y eficaz en el cumplimiento de sus funciones. Con respecto a nuestro caso planteado, ante tantas acusaciones cada vez más corroboradas, más constantes acusaciones contra el presidente, el expresidente Pedro Castillo, el Congreso decidió votar, ¿no?, a favor para la vacancia del presidente con 87 votos, ¿no?, que es los 2/3 total del Congreso, ¿no? La vacancia fue aprobada el 7 de diciembre del año 2022, ¿no? Y posteriormente se finalizó en lo que es ahora en una prisión preventiva, ¿no?, de 18 meses, el cual está cumpliendo en el penal de Barbadillo, en Ate ¿no? Esto tras un intento fallido de golpe de Estado. Además, también por las distintas acusaciones de corrupción que se vio en su época, en su periodo presidencial. Ahora, en cuanto a análisis del caso propuesto, la Fiscalía abrió investigación, una investigación la Fiscalía abrió una investigación preliminar, ¿no?, al expresidente cajamarquino, ¿no?, por haber liderado, lo acusaban de haber liderado una organización criminal desde la presidencia. Los delitos que se le imputan es tráfico
de influencias, el delito de colusión contra la administración pública, ¿no? Y lo último, la rebelión, que fue el intento de golpe de Estado. En el primer caso es acusado Pedro Castillo, ¿no?, de actuar indebidamente a favor de una licitación para la construcción de un viaducto en la región de San Martín. En el segundo caso, ¿no? El jefe de Estado fue acusado por un supuesto irregularidad, ¿no? En los cinco miembros del ejército, ¿no? Que fueron ascendidos irregularmente, los cuales fueron designados para trabajar en Palacio de Gobierno, ¿no? Y en el tercer caso fue investigado el presidente Pedro Castillo por los supuestos por la supuesta facilitó, ¿no?, que la empresa Heaven Petroleum Operator gane en una licitación en el año 2021, ¿no? Esto estaba con un costo de más de 74 millones de dólares. Y por último, en el caso que se le imputa de rebelión es porque intentó dar un golpe de Estado. Asimismo, comentar que ha sido muy notorio los actos de corrupción y la falta de ética pública que ha tenido nuestro expresidente, no, desde que asumió la presidencia, ya que muchos de los cargos de funcionarios que lo acompañaban en su gobierno eran designados a dedo. Requisito 1.2 sobre las leyes injustas y su obediencia según Sócrates, ¿no? Sócrates manifiesta, ¿no?, que en la sociedad debe haber una buena convivencia y por ello se debe obedecer la ley. El incumplimiento de la desobediencia de las leyes causaría un caos social, ¿no? Para Sócrates la ley se debe cumplir así nos parezca injustas. Del mismo modo, también Sócrates refiere que una injusticia no se puede pagar con otra injusticia, ¿no? Así nosotros estemos desacuerdos con la ley, ¿no? Esto hace referencia a que cada persona tiene que ser dueño de sus actos, ¿no? Hacerse responsable de los actos, de sus decisiones, ¿no? Les guste la ley o no. En cuanto a nuestro punto de vista, nosotros decimos que una persona no puede gobernar, ¿no?, si no posee una educación completa, ¿no? Personas que no saben ni deben gobernar. Y esto, lo del expresidente Pedro Castillo, la verdad fue que si todo este caos político se armó en nuestro país, era porque Pedro Castillo no estaba a nivel de un líder, de un gobernante. ¿Por qué? Porque lo rodeaba y estaba lleno de ignorancia. ¿No? Estaba lleno de ignorancia, no era una persona preparada, ¿no? Por eso es que hubo tantas críticas, tantas agresiones de parte de las élites sociales, ¿no? En Lima y de la clase media hacia alta, contra su persona. Todo por su falta de preparación y por sus características, ¿no? Pero todo ello, como también nos dice el gran maestro Sócrates, no, la ignorancia no justifica, ¿no?, el hecho de que él haya intentado realizar un golpe de Estado, ¿no?, y asimismo haya realizado actos de corrupción. Sus actos deben ser juzgados, ¿no?, conforme a ley. Es decir, así él haya ignorado, sus actos fueron cometidos y él tiene que ser juzgado y sentenciado por ello, ¿no? Este punto de vista que nosotros tenemos es lo más cercano a la filosofía del maestro Sócrates, que la justicia nos dice la ley se debe cumplir porque sí, nos parezca injusta o no la compartamos, tiene que cumplir sí o sí. El nomos está por encima de la physis. Continuando con la exposición sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. En este caso, Platón plantea que los políticos deberían de influir sobre las personas para ser mejores personas. Sin embargo, hemos notado en el gobierno de Castillo de que esto no ha sucedido, ya que la política es corrupta, que una vez que llegan al poder, simplemente son manipulados por los grandes grupos de poder, donde solo cuidan sus
intereses personales, mas no el bien común de la ciudadanía. Sobre la justicia y la moral en la ética, Nicómaco de Aristóteles, en donde Nicómaco refiere que todo lo que hacemos está a un fin común, ¿no? Que nace de uno mismo. Sin embargo, Aristóteles dice que todo lo que nosotros hacemos debe ser reflejado en los exteriores o en las acciones que hemos realizado. Sin embargo, haciendo la comparación con el gobierno de Castillo, pues nosotros creemos de que no tenían pues la moral, la ética suficiente para gobernar un país. En este caso, Aristóteles sostiene que nosotros debemos de pensar o tener la capacidad moral y ética suficiente para poder gobernar. Todas nuestras acciones, todo lo que vemos o todo lo que decimos debe ser materializado. No solamente decir o predicar buenas acciones, sino que eso debe ser materializado. Continuamos. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. Bueno, ellos tuvieron unas opiniones con respecto, ¿no? a, a lo social y lo que es a la corrupción. En este caso, ellos manifiestan de que, de que las personas a veces simplemente buscan intereses personales, ¿no? O deben de reunirse o juntarse para buscar un bien en común que beneficie al grupo, no individualmente. Sin embargo, en este caso, pues creo, somos testigos de que los grupos de poder o los grupos políticos, quienes asumen poder, al principio, antes de llegar al gobierno, anuncian, indican de que trabajarán en bien de la sociedad. Sin embargo, cuando llegan al poder, eso no sucede, ya que ellos buscan sus beneficios personales, sus intereses personales, ya que detrás de ellos existen grupos de poder quienes lograron financiar o mantener económicamente a ese grupo político que llegó al poder. Lo que muchas veces las personas quienes llegan al poder no miden las consecuencias, ya que dentro de ello involucran a su círculo familiar, ya sean esposas, hijos y otras personas, ¿no? En este caso tenemos un claro ejemplo, ¿no? Del presidente Castillo, de que involucraron, ¿no? Hasta familiares directos, quienes llegaron a cargos de poder sin tener ninguna meritocracia, sin tener tal vez los requisitos indispensables para ocupar cargos, ¿no? En donde cargos muy importantes son ocupados pues, por personas de confianza, amistades o compadrazgos, ¿no? Lo que sucede hoy en día en nuestro país. Sobre el deber moral de Kant. Pues Kant nos menciona que el deber es muy importante y va relacionado con la moral, ¿no? Nosotros tenemos, o la persona quien ocupa el cargo público, tiene el deber de cumplir, ¿no? Con sus obligaciones, pero ello debe ir acompañado con la moral, ¿no? Sin embargo, hemos podido observar, pues, ¿no? Que en el gobierno de Castillo, él tenía el deber, la obligación de dirigir un país, pero sin embargo, su moral no reunía esas características que una persona debe tener para poder gobernar un país. Bueno, conclusiones y propuestas de solución.
En este caso, pues creo que el primer paso y el más importante es eliminar la corrupción. Pues eliminemos la corrupción desde un inicio, ¿no? ¿Y eso a qué nos referimos? Pues desde el ciudadano hasta la máxima autoridad, que es nuestro presidente de la República. Eliminar también, hemos propuesto dentro de nuestras conclusiones, también quitar la inmunidad parlamentaria o inmunidad del presidente, cuando son eh, inmersos dentro de un delito flagrante, ¿no? Cuando ellos están en el poder, pues se amparan en su inmunidad. Proponemos o sugerimos que ese artículo, el 117 de nuestra Constitución Política, sea modificada. También que el Estado sea transparente. Ya sabemos, conocemos que existen páginas virtuales en donde el Estado, ¿no?, publica sus licitaciones, los gastos que realiza. Sin embargo, muchas personas desconocen de esas páginas. Por eso proponemos que dichas rendiciones de cuentas hacia la ciudadanía se realicen de forma pública, ¿no? O a través de medios de comunicación de fuente abierta, ya que todas las personas podamos observar, ver todas las acciones que está realizando el gobierno o personas quienes tienen cargo político. Presentamos nuestras fuentes de información y es todo lo que hemos podido realizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias.